Hace 2 años y medio cumplí el sueño de poder tener mi propio terreno. Y desde ese momento empecé a ver cómo de necesario era tener un transporte propio en el cual poder llevar las mercaderías y los materiales que tenía que ir comprando. Ladrillos, arena, todas las cosas necesarias. Gracias a Dios, en estos años pudimos ir avanzando junto con mi familia, con mis amigos, con mi novia, en la casita del campo. Pueden encontrar todos los videos en el canal, pero siempre pagando extra costos. Por ejemplo, una vez compré los pallets con los cuales hicimos los banquitos del fogón y demás, que pueden ver en los videos anteriores. Estos 15 pallets me costaron 7.500 pesos, pero el transporte me costó 40.000. Solamente por 10 kilómetros. En ese momento yo tenía un Fiat Siena con el que hacía Uber y no podía venderlo para comprarme una camioneta. Pero hace unos 6-7 meses tuve un accidente y mi vida cambió. Ya no tengo más auto y pese a que tengo esta moto y una Himalayan que son grandiosas, mi prioridad de vida está pasando por tratar de poder mudarme, de dejar de ir los findes y poder mudarme al campo. Y para esto vi necesario tener un transporte con techo, con cuatro ruedas que me permita poder moverme cuando llueve, cuando hay barro, sin problema. Un transporte donde los caminos de tierra no me afecten tanto cuando no se encuentran en buen estado. Y acá es donde entra el segundo sueño del que les voy a hablar en este momento. Cumplí el sueño hace aproximadamente 2 meses de comprar una camioneta con la que soñaba. Y esta es el Vaquiano 1000 4x2. Está bien, soñaba con un 4x4, pero llegamos al 4x2. Ya pasaron 2 meses, aunque no parezca, tiene mucho trabajo encima. Así que lo que vamos a hacer ahora, acompáñenme, es viajar en el tiempo 2 meses atrás y vamos a ir viendo cómo va evolucionando todo el proceso. El bichito nuevo, qué calidad, ¿eh? Falta el velocímetro, el vidrio ya lo compré, está ahí, hay que ponérselo. Hay unos temitas con el encendido y con algunas cositas, pero vamos a ir recuperándola. Acá, esto, la dirección. ¿Vos qué decís, amigo? Que la manejaste. Fíjate. ¿La viste bien? Sí, vamos. ¿Es manejable? No. No está concebido para mortales. No sé si hay un futuro, pero vamos a hacer todo lo posible para que quede bien. Acá estamos con el Tata, el responsable de arreglar el monstruito. No, de arreglar no, vamos a restaurarlo, vamos a hacer que esto llegue bien a todos lados. A todos lados. Que pueda recorrer todo el país. ¿Qué te parece esto que te traje? Y mirá, está para levantarla y va a dar que hablar y va a andar, va a quedar. Tampoco se va a lograr. A ver, mostrarnos un poquito lo que hay que hacerle. Y bueno, hay que poner un poquito más de prolijidad en todo lo que es la restauración del motor. ¿Qué es esto? Soporte, manchones, un poco la instalación. Hay que darle un poco de vida. Está tipo Frankenstein cuando lo estaban armando. Ahora falta que nos diga, vive. Y bueno, acá le pusieron un palito para que no se caiga la cabina, pero ya le vamos a poner los tacos como tiene que ser. Y va a arrancar. Por ahora la quisieron hacer rarrot, pero quedó más rata. Qué maldad, ¿no? No es maldad, es una triste realidad, pero bueno, ya la vamos a hacer andar. ¿Cómo? Vidrio polarizado no son. No. Porque por ahí todos se creen que son trasluz, pero no. Es un pedazo de nylon porque los vidrios todavía no los pusimos, pero ya lo vamos a tener. Pero te lo traje a este. Sí. Después hay que ponerlo adentro. No, mejor no enfoquemos mucho adentro, pero... Esta era una guanterita. Sí, eso ya todo original. Acá le falta como una chapa que va ciega, ¿no? Es el tablero, ahí venía el tablero. Pasa que al poner la columna más elevada, porque pusieron la caja de dirección de Torino, sacaron la columna que venía de acá abajo. Claro, ese agujero que está ahí es original. Después ya lo iremos buscándole la forma de que quede mucho mejor. Ahí me falta el velocímetro, que estoy tratando de conseguirlo. Pero tenemos la luz del habitáculo, papá. Sí, hay cosas originales que realmente... Hay cosas que tiene que no te las esperás. A ver qué trajo. Ahí hay 2 balizas, electrodos y juntas. Y un traca-traca. Bueno. Vamos a traca-traca.
¿Y el volante no es de Torino o algo así? El volante aparentemente puede ser de Torino. Tiene pinta, ¿eh? Es un original. El estancera es más grande. Sí, es mucho más grande. Pero con la caja de todo, con la caja de dirección de Torino va a quedar bien, no va a ser pesada. No va a ser tan duro. Y acá atrás tenemos... Y acá atrás tenemos un faltante de muchas cosas de freno, pero Acá cortaron el bulón. vamos Hay a que hacerle cosas. hacer después un video cuando ya esté toda lista. Obvio, Ahora, obvio. El cardan da miedo, el cardan, porque ¿Por qué? parece finito como un lápiz, pero son fuertes esos cardan. Uf. ¿Vos decís que no es el original? Ah, sí, son originales. Ah, bueno. Pero bien. son finitos, pero se resisten. Y el diferencial es un Dana 44, según vos. Sí. Tiene Sí, que ser. Es una reformita que tiene, pero está... Tiene que andar. Y tiene el chasis alargado. Sí, alargaron porque ya la caja la hicieron un poco más larga. Porque esta caja no es la original. No es la original. Claramente. Pero vamos a ver si conseguimos la original. Estamos en eso. Vamos a ver si la conseguimos. Ahí hay un gancho para el tráiler que está muy bueno. Y vamos a mostrar la reforma que tiene en la otra rueda. No, eso no le mostré. No, ¿Qué es esto, Tata? ¿Qué es esto? Y eso es algún HDP que le gustó hacerlo de esa forma. En vez de poner una chaveta y hacerle bien la rosca, la soldó. Pero bueno, Está soldada. Ni más ni menos. salirse nos iba a salir, pero Por lo menos tiene los 5 tornillos, que es quedó raro. floja quedó. La soldó pero quedó floja. ¿Sabés qué ves? Tampoco funcionó Se ve que tanto. el remán no está muy bueno adentro, que digamos. Pero, ¿le ve futuro? Le veo futuro. Tiene el La veo escape para arriba. Llena cargada de animales en el medio del campo. Vamos, de ovejas, de vaca. Y tenemos un escape bastante heavy. Este suena fuerte. No sé, suena fuerte, suena malo, suena. Uf. Parece el escape el de la camioneta de la película. ¿Vos decís que hay que cambiarlo también o ¿O sí? No, anda. Hay que ponerlo bonito nada más. Está hecha media feíta, pero hay que darle cariño. Es recuperable. Sí. Va a quedar, va a quedar. Para mañana va a estar lista. ¿Qué estás buscando, Tata? Un repuesto de esa camioneta que es imposible encontrarse. ¿Qué es eso? Acá está la campana de freno. Sí, todo el sistema de freno nuevo que va a ir. Con todo el sistema nuevo, que falta armar después. La parte de atrás, a ver, pintadita. Los dos hermosos palieres que... Los dos palieres. Uno está perfecto. Sí, y el otro no. Y el otro. Hay que hacerle toda la roja. Y esa es la punta que estaba soldada con Claro. la eléctrica. Claro, ese es el palier corto. Así que estamos buscando un tornero. El que aparezca, vamos a ver si lo podemos resolver. Y acá está el carburador. Desarmado, es un Holley chico, el que tenía. Sí. Y hay que cambiarle la bomba de pique y algunas cositas más. Puedo hacer el video y yo sigo buscando las cosas. Acá está. ¿Encontraste? Acá está. Bueno, estas son las chavetas de los palieres, de las masas. Sí. Que parecen clavos de ferroviario. No son- Son enormes. Sí, pero hay que comprar la nueva porque está hecha a pedazos. Bueno, no pasa nada. Compramos. La otra quedó la mitad de la... No, no, que la otra comparación de esta. Ah, la hicieron bolsa. Esta dos hay que comprar la nueva. Bueno. La tuerca que habían soldado, que la tuvimos que cortar. No. Y la única tuerca que hay de esta camioneta que tiene más años que yo. Literalmente. Sí, parece que la sacaron mordiéndola con un perro rabioso. Acá están los cables viejos. Que esto te lo puedo usar de repuesto porque cualquier cosa lo llevas. ¿Vos decís que esto no me sirve para nada? Sí, pero es bueno tener repuesto viejo de estos modelos porque le va todo. Hoy vinimos con la Himalayan y acá vamos a hacerle un repasito. ¿Eh? ¿No le pusiste el nombre todavía? ¿A qué? A la camioneta. ¿A la camioneta? Que tenés que poner el nombre, si yo. Yo, sabes que soy malísimo para los nombres. No, nunca le puse el nombre ni a Buscarle mi un nombre, moto. qué sé yo, pero tendría que tener un nombre. A ver si No sé, habría que buscarle un nombre. mis suscriptores se animan y Allá me tenemos el sugieren Fiat nombres. 600 que estamos armando para las picadas. Sí, ¿cómo se llama? Le pusimos el patito. No sé, patito o pollito, porque más como lo va a pintar amarillo va a ser pollito. Bueno, acá tenemos ya. El Tata le cambió los cables, el distribuidor, la tapa del Sí, ya está distribuidor. todo reparado, listo. Está todo reparado. Ahora estamos esperando la bomba de nafta que va ahí abajo. Sí, después tenemos que ver si vas a querer calefacción o no. O ver de cómo vamos a sacar el agua caliente para la torta de gas. Porque la torta de gas no recibe agua caliente. No se va a congelar en invierno. Hay que resolver eso entonces. Estaría bueno tener calefacción. Y acá tenemos
Todo desarmado acá atrás. Bueno, eso todo cerrado. Ah, acá está. Sí. Este es donde va el palier largo, que es el único lugar que podemos armar hasta ahora. Y aquel el del palier corto, que es Que el van queremos acá armar. adentro del Claro, diferencial. el palier va más quedado acá adentro y después va abolonado con el plato, la traba y el retén. Ok. Che, ¿sabes que pregunté en un grupo de Facebook Sí. de las estancieras y me dijeron que el tanque de nafta va abolonado por acá atrás o por acá, cerca del tubo, que hay unos lugares, unas orejitas donde Sí, van. pero aparentemente- Ah, o ahí, Sí, acá, pero no sé colgado si el- del travesaño este va. Sí, pero no sé si el tanque es de ahí. ¿Vos decís que no es de estanciera? No creo que sea estanciera, ¿no? Bueno, eso. Pero vemos, si el Complica un poco tanque si está bueno, no está podrido de nada, lo vamos a poner y lo vamos a resolver de ponerlo en un lugar. Aparte que sea fácil para sacarle el flotante, porque con la caja esta fija no hay que ponerlo tan pegado a la caja. Claro. Bueno, vamos a ver qué, Porque no qué va a hacemos tener que con eso. bajar el tanque de nafta para cambiar el flotante. Ok, Es mucho mejor que del lado de la ruta. que salga como por acá. Claro, vamos a verle el pico, si lo ponemos de acá o lo ponemos de allá, pero vamos a verlo. Y este es el pollito. Mirá ese tren delantero. Ah, lo estamos modificando porque después le buscamos. Vamos Qué a poner chiquitito. por ahí ruedas de moto. ¿Rueda de moto le van a poner? Claro, Adelante. para hacerlo bien liviano, hay que tratar de alivianarlo. Y si no, no. Y es todo fierro esto. Soldado casero, made en casa. Sí. Mirá qué bueno que está. Cuánto Está trabajo. todavía recién empezado. Bueno, pero la estructura Pero de a poco. es la más difícil. Falta mucho, falta cortar más chapa todavía. ¡Chuf! ¿Y qué motor le van a poner? Va con el 600 con un turbo. Eso a un turbito, ¿no? Va con un motor de 600, 850 preparado con turbo. Y le sacan el manchón, todo eso. Sí, no, hay que hacer todas modificaciones, todo eso. La caja relacionada. A mí no me saques, no. Yo Saludá no a salgo, tus fans. no, boludo. ¿Qué opinas de la camioneta, del trasto? ¿El tanque de guerra? Sí. Es un caño, me gusta. Lo único que le pondría ruedas pantaneras. Está Eso buena sí. la patanera. Eso sí, pero Pero- de Willy. La Las que está originales. alto. Pero vienen con cámara esas. No me pude Bueno, comprar porque sí, viene no, con cámara. A él le gusta todo que tenga taco alto. Compré un velocímetro por Marketplace. Me costó 25.000 pesos nada más. Cuando el nuevo vale 100.000. Y a la persona que lo vendía se lo transferí. Así que mi novia, mis amigos me putearon como que era una estupidez. Llegó, el envío llegó. Algo hay acá adentro. Así que vamos a ver si me estafaron o si de verdad es un velocímetro para el vaquiano. Así que bueno. ¿Vos qué decís, Nacho? Vamos a ver qué onda. ¿Me cagaron o no me cagaron? A ver. Algo hay. Oh, ¿cuántas cajas? Ahí está. Y con ustedes la piedra. Velocímetro original Ica Vaquiano. ¡Vamos! Buenos días, ¿cómo va? Acá estamos con Cande. A ver la reacción de Cande conociendo la camioneta, el proyecto. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué porquería compró ahora? Cuidado de la moto. Este me va a chocar. ¿Qué? ¿Me conoces? Sí, es de acá. Nada, está linda, está linda. Me hace acordar a las películas de Cars, a Mate. No es la misma, pero bueno. Viste que Mate está todo oxidado, pobrecito, pero bueno, nos cae bien igual. Yo sé que tiene buen corazón. ¿Le ves un futuro, Tiene futuro, tiene futuro. prominente o Y más sí, o menos? Para el campo nos va a servir un montón. ¿Cómo Puedo que poner para el ahí campo? Una ¿Para todo? vaquita. Una vaca ahí. Un par de vacas podemos ponerle. Ahí podemos ver cómo el Tata ya hizo todo el tren trasero, digamos. Armó todos los diferenciales, cambió las tuercas, puso las masas, los frenos. ¿No? ¿Frena esto, amigo? ¿Motochorro? ¿Te digo la verdad o te digo miento? La verdad, por favor, siempre. Sí, frena, ¿Frena? frena. Lástima el que lo conduce, pero bueno. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se puede hacer. Acá atrás también, no sé si se ve, pero dejó todo nuevo, ya está todo armado. Acá estaban las tuercas soldadas, un desastre, ya está todo ok. Renegamos bastante con el Tata consiguiendo las tuercas que corresponden y demás, pero bueno, ya lo pudimos armar. Y ahora lo que tenemos que ver, la preocupación que sigue, es dónde ponemos el tanque de nafta. El tanque de nafta que me dieron no entra, no es el original claramente, pero no solo eso, sino que no se puede adaptar acá. Así que estoy viendo de conseguir el original, es un presupuesto, pero bueno.
No lo tenía contemplado, pero bueno, cosas que pasan. Así que vamos a ver si para la próxima semana ya lo consigo y vemos dónde ponerlo, porque no sé si iba acá donde está el tubo de gas, así que tal vez haya que sacarlo. Además, el chasis ya está extendido, no es el original, no es la caja original, entonces tenemos que ver bien dónde ponerlo. Y acá hay una soldadura también, así que no sabemos si esta también es una extensión. La verdad que es un Frankenstein. Por lo menos está bien soldado, ¿no, amigo? Sí, está, por lo menos anda bien. ¿Qué estás haciendo? Deja de romper otros autos. Tengo que vivir como por otro. Acá está ahora con los frenos delanteros, ya le hizo todo nuevo, tiene que terminar de ajustar todo, pero bueno, y terminar de purgar, pero esto ya está firme, así que avanzó bastante con eso. Todavía falta poner bien los soportes de la carrocería y demás, y ya cambió el manchón, acá que estaba todo puesto con alambre y soldado, fue un desafío, pero ya lo cambió. Y bueno, ahora hay que ver si está bien, más o menos firme puesta la columna de dirección, que es todo un injerto raro. Y está terminando de armar el carburador, ya lo va a poner. El problema acá es el sistema que tenía para acelerar con esto, es un desastre, así que va a armar algo nuevo más confiable, digamos. Ahí está la caja de frenos, o ¿cómo era? La bomba de freno. Esperemos que funcione bien por mi bienestar económico. Acá está la columna de dirección y cómo el volante dobla. Muy raro. Muy raro. ¿Por qué? Está mal soldado y un desastre. Pero bueno, el Tata lo va a solucionar, le tengo fe. Amigo, ¿qué te parece la porquería que me compré? No, está muy buena, la verdad. ¿Opinión sincera? Es un proyecto grande. ¿Quedará o no quedará? Sí, va a quedar bien y le estamos haciendo un laburito muy grosso con los frenos y bueno, todo lo que hay que tocar hay que inventarlo y nada, no había nada armado. Es un desafío mecánico, digamos. Sí, fuimos a comprar un montón de veces las cosas porque no coincidían, no sabíamos, porque no hay ninguna base. Estamos armando todo desde cero, atrás las campanas estaban todas peladas y bueno, el cable de freno a mano también lo fuimos adaptando, buscamos las medidas, pero ahí va quedando, por suerte, va quedando muy bien. Vamos, muchas gracias. Dale. ¿Que lo pinte de azul y amarillo? ¿Qué vas a hacer, amigo? Lo voy a pintar de azul y amarillo. No, sí, ¿cómo azul y es una amarillo? reliquia eso. Rojo y azul tiene que ser. ¿Qué rojo y azul? ¿Qué venís rojo y azul? Azulgrana, papá. Anda, hijos nuestros son ustedes. No, papá. ¿Querés anotar las medidas acá? Estamos midiendo el guardo. No, me las acuerdo. Tranqui. Bueno, fuimos a buscar los guardabarros. Pensé que eran más baratos de lo que me pedían, pero me querían mostrar unos que son como de 60 centímetros, 7,50 por 16, son enormes. Los que van acá no, son de 6,50 por 16, no son tan caros, pero igual no los voy a comprar ahora porque es mucho presupuesto. Voy a averiguar en la semana si lo consigo en algún lugar un poco más económico, pero estoy contento porque por lo menos ya tengo para avanzar con esto, la información. ¿Qué querés que te diga? A ver, decime. ¿Tu opinión de la camioneta? La opinión de la camioneta que me habrías llamado antes de comprarla, pero bueno, no lo hiciste, ahora me Es lo que queda a hay. mí, ahora me queda a mí renegar con esto, pero bueno, ya va a salir, va a andar bien. ¿Va a andar bien? Sí. Aparte, la voy a tener que llevar yo. No, llevo yo. Vamos, ¿Es que no era que la iba a llevar yo y me ibas a pagar un asado allá? ¿Sí? Ah, bueno, entonces la llevo yo. Aparte no voy a ir solo, voy con toda la banda esta. Misión cumplida, ya venimos a ver la camioneta, está avanzando bastante bien. Ya vamos algo de 2 meses desde que la compré, acá a la izquierda. Y bueno, nada, vamos avanzando bastante bien. Obviamente cuesta más de lo que pensaba porque cada paso que damos hay que conseguir un montón de repuestos, adaptar cosas. Es un desafío tanto para el Tata y sus ayudantes mecánicamente como para mí de ir ¿cómo se llama? De ir buscando y consiguiendo todas las cosas que necesitamos y en el tiempo justo para que ellos no se claven y puedan seguir haciendo las cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que por ahora estamos contentos, estoy muy contento. Por ahora creo que es una buena inversión, si bien ya estoy gastando más de lo que tenía
planeado. Todavía no, pero ya visualizo que ya las cuentas me dan como que voy a terminar gastando un poco más. Esperemos que después el motor ande, que cuando arranque, frene y doble y el Tata la salga a probar, el motor esté andando bien, porque bueno, yo la compré andando nueva y digo, con el motor en teoría nuevo, vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que esté todo bien ahí adentro, pero bueno, es un problema para más adelante. Para el Facu del futuro. Para el Facu del futuro, acá a la izquierda, acá a la derecha. Ah. Así que bueno, gracias por ver el video, espero que les haya gustado, vamos a seguir filmando. Después, esta es toda la parte mecánica, la otra parte la iremos haciendo nosotros. Sé que varios me van a decir que la tendría que estar restaurando yo, y les quiero decir que tienen razón. Pero bueno, esto no es solamente un proyecto por diversión o por placer, si bien es una camioneta que yo soñaba tener algún día, sino que de verdad la necesito para irme al campo y tener una herramienta más. Es una necesidad allá, por lo que yo veo, tener algo con lo cual llevar y traer los materiales, las maderas. Con una camioneta todo es más barato porque los fletes los tenés solucionados, es un avance tremendo. Así que necesito que esté hecha. No es un proyecto para terminar en 5 años, necesito que ande bien y que esté bien. Por eso se la traje al Tata, que es mi mecánico de confianza. Y bueno, una vez que esté todos los problemas, que acelere, frene y doble y pueda pasar la BTV, ya ahí sí, ahí ya vamos a meterle mano nosotros para darle todas las terminaciones, la chapa, la pintura. Seguramente la hagamos nosotros a medida que vayamos teniendo los recursos. Así que bueno, gracias por ver el video hasta el final. Un abrazo. ¿Tenés algunas palabras para decir? La verdad que mucho estrés y espero que valga la pena.